Hola mundo, ¿qué tal? Amantes de las artes marciales, desde acá, desde el rincón de las artes marciales mixtas en Cuba, hoy me encuentro con el maestro de Damiani de la escuela cubana de Santo Frechado, escuela cubana de Santo Frechado. Bien, súper. Hoy tenemos unas cuantas preguntas para el maestro, principalmente relacionado con lo que es el sanda, pero que tiene que ver también con lo que es el arte marcial. Entonces, vamos a empezar. Primero, buenas tardes maestro, gracias por darnos esta oportunidad de entrevista al canal. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué impacto usted cree que tiene en las MMA el sanda? Bien, primero que nada quiero darte las gracias a ti por invitarme, me siento muy a gusto aquí en tu canal, como siempre. Y contestando tu pregunta, yo pienso que primero que nada las MMA es la revolución de las artes marciales actuales, eso es indudable. Todo tiene que ir revolucionando y las artes marciales no son la excepción. Ahora, la pregunta es qué impacto tienen las artes marciales, o sea, las MMA para el sanda. No, es qué impacto tiene ser un peleador de base de sanda para el MMA. Perfecto. Bien, ¿qué sucede? El sanda, al ser una modalidad que hasta cierto punto mixta también, porque incluye ataques de mano, pateos y proyecciones, aunque las proyecciones sean típicas de la lucha china. Su sistema de combate, o sea, su estrategia de combate se basa en una combinación efectiva de cada una de esas tres técnicas. Por eso mismo el nombre, sanda, 3 formas de ataque, 3 formas de dispersar, 3 formas de combatir, o sea, 3 técnicas juntas para combatir libremente, como una sola. Para nadie es un secreto que las artes marciales o las artes marciales mixtas se dividen en dos grandes grupos, en dos grandes tipos de peleadores, que son los strikers, que son aquellos que golpean más con los puños, con las piernas, y los grapplers, en este caso que son los que vienen del juicio, vienen de la lucha, pero ¿qué sucede con el sanda? Dentro de la misma preparación, al culminar lo que es puño, patadas y derribo, se nos hace muy fácil la transición hacia las MMA. ¿Por qué? Porque un atleta de sanda, con el ritmo, con la cadencia y con las técnicas bien definidas del estilo, simplemente tiene que hacer ajustes en su striking y luego con la adición de otros tipos de lucha, como es el brasileño guiso, puede ser catch wrestling, puede ser también otros tipos de lucha, o sea, otro tipo de... El sambo ruso. Sambo ruso, perfecto. Entonces, se adicionan, se liman algunos detalles a hacer sanda para MMA y nos resulta muy cómodo la transición, incluso muy ventajoso también porque el sanda tiene una especialidad que es los agarres de pierna, agarrar los pateos. Los colcheos se llaman, ¿no? Kou chao, kou es gancho, chao a través. Es una manera de decirlo también. Entonces, como se atrapan mucho las piernas, se atrapan mucho los pateos y los atletas sanda tienen gran especialización en esa técnica, es muy fácil derribar a través de los pateos. O sea, por ejemplo, un luchador, un boxeador tendría que esforzarse un poco más para aprender lo que es el mixto que un sandista, porque ya el sandista prácticamente tiene una variedad mixta ya Exactamente, lo único que no trabaja al suelo, pero sí lleva al hombre al suelo, sí tiene que derribarlo. Ah. Y tiene que derribarlo con controles, o sea, unas técnicas controladas porque entonces no puntea. O sea, que un sandista más bien tendría que trabajar un poco más fuerte en lo que es ya el jiu-jitsu, lo que es el piso. Exactamente, y otras variantes dentro de la misma lucha que le permitan, primero, técnicas que no expongan la espalda, porque en el sanda amateur existen proyecciones donde sí, uno queda con las espaldas expuestas, queda un poco de espalda, pero por el mismo tipo de reglamento. Pero hay otro tipo de proyecciones que no, donde se nos exige que controlemos al adversario quedando de pie o sobre el adversario. Vale. Es lo que más funciona. Vale, gracias maestro. Entonces ahora me gustaría que me hiciera una pequeña breve reseña de la llegada del sanda a Cuba, ¿sabes? Algo por el estilo, por favor, porque no muchas personas tienen conocimiento del sanda. Primero, sanda como concepto se hace en Cuba desde que hay arte marcial china, desde la migración de los primeros chinos ultramar, que llegaron como braceros y colonos, porque sanda como tal es combate libre y es las artes marciales chinas peleando libremente. O sea, es un concepto es el homólogo, la palabra es el homólogo de kumite en las artes japonesas. O sea, no puede haber kung fu o wushu, arte marcial china, que es la palabra que engloba si no hay sanda, como se dice, que no es nada más que pelear libremente, se hacen las técnicas al aire y se combate. Eso es sanda. O sea, siempre que ha habido arte marcial chino ha habido sanda, porque sanda es pelear.
practicar las técnicas libremente en un combate. Ahora, ya como deporte en Cuba, o de una manera estructurada, estandarizada, como el sanda que se conoce en la actualidad, se empieza a hacer Cuba de manera informal por algunos practicantes del barrio chino, sobre todo algunos estilos tradicionales, que hacían un K, como el maestro Ángel, los alumnos, que hacían un sandá de manera empírica. Pero no es hasta que el gobierno cubano decide enviar a dos maestros, que eran cinturón negro en cargo, uno de ellos el maestro Vargas Lee, y el otro era el maestro Raúl López. El maestro Vargas Lee fue a especializarse en todo lo que era la parte de Taolú y toda la parte de lo que es la parte interna, Neikun, ejercicio de Neikun, y el maestro Raulito fue a especializarse en la modalidad sanda. El maestro Raúl López llega a Cuba, pero por algunas razones que actualmente no conocemos, él decide radicarse en su ciudad natal, que es en Matanza, abrir su escuela ahí y no desarrollar el sanda a nivel nacional. Pero ya de manera oficial, el sanda como sistema organizado entra a Cuba a través de las manos del maestro Fulvi, Giuliano Fulvi, italiano, que fue mi maestro además, uno de mis grandes maestros, que era discípulo del general Sansuya, presidente de la World Chinese Kung Fu Association. Eso fue sobre los años 2000. Y crear la escuela cubana de samba, cuyo primer presidente fue el maestro San Pedro. ¿Dónde estuvo ubicada esa escuela? En Cristo, en La Habana. Cerca del Padre Cristo. Exactamente, ahí fue donde estuvo ubicado primero. Ya después la escuela cubana de sanda tuvo varias directivas. Yo llegué a ser director técnico nacional, también llegué a ser vicepresidente nacional de la escuela cubana de sanda, pero actualmente soy vicepresidente de la escuela cubana de sanda Shui Chao, que tiene como maestro de asesor internacional al maestro Yansen Hui, que actualmente está graduado, ya se graduó. Hizo en la Universidad de Shanghai, que es la sede del equipo campeón nacional de China. Es maestro actualmente, a través de él obtuve el segundo don de sanda. Súper, sí, genial. Sí, yo tengo conocimiento del maestro Yancel, una de las grandes personalidades en el sanda en Cuba, creo, y arte marcial. Aunque también tuve la suerte de formarme con otros grandes maestros, como presidente de la Escuela Cubana de Sanda, como Giuliano Fulvi, maestro Juan Cazón, que actualmente es el presidente de la Escuela Cubana de Sanda, y después fue mi vicepresidente nacional. Y la historia está ahí, otros Adolfo Guzmán. Vale, perfecto. Entonces, maestro, otra preguntita es, ¿por qué eligió el sanda como inicio en las artes marciales? Bueno, al principio no fue una elección, al principio fue una obligación. Yo vengo haciendo artes tradicionales chinas desde que tengo 4 años, era algo que era familiar. Mi padre fue mi primer maestro. Hacíamos Shaolin Chuan del Norte, escuela Hun Chuan, comencé a los 4 años. ¿Y qué sucede? Cuando uno es tradicionalista y es apasionado de las artes marciales, uno siempre busca mejorarse su nivel. Y un día llega el sanda a Cuba. A mí siempre me gustó la idea de poderme medir frente a otros practicantes de una manera, digamos, más pareja, ¿no? En el sentido de que hubiera una estandarización de las técnicas a utilizar, que nosotros los practicantes de Wushu tradicional tuviesen una vía de poder confrontar, como lo hace Karate, como lo hace Taekwondo, pero los atletas que no tenían. Llegué al sanda a Cuba, gracias a Dios, y decidí probarme. Y ya estaba, gané varios campeonatos nacionales. Ahí quería llegar, maestro. ¿Nos puede decir brevemente, ¿no? ¿Cuántas competencias usted participó, pelea, por arribita así, para que lo conozcan, ¿no? Porque quizás algunos no lo conocen. En Cuba se hacían grandes eventos, y al no ver el nivel de organización que hay hoy en este momento en cuanto a la competición como tal, la organización de una estructura competitiva, entonces se peleaba mucho. Uno llegaba a un evento, un ejemplo, nacional, y habían 14 atletas por división dentro de las 11 divisiones de sanda. Entonces tendríamos que estar peleando viernes, sábado y domingo, 3 peleas todos los días. Entonces, súmala a eso, 5 campeonatos nacionales de sanda, 3 de contra Chulifá, categoría más. Quedó campeón. Exactamente. Entonces, múltiples veces campeón. Exactamente. Y cada uno con sus eliminaciones, ya sean provinciales, más los interclubes también. Entonces, esa cantidad, una atleta no se hace con 6 y 7 peleas, una atleta se hace con más de
siempre. Entonces, en este caso, Sí, claro. hay que pelear. Hay que pelear, hay que pelear. Es un deporte de combate, sí, pero... Entonces, ¿qué es más difícil para usted, ser atleta o entrenador? Es mucho más difícil ser entrenador. Sí. Porque es mucho más difícil. A ver. Existen dos tipos de atletas. El atleta que entrena y el atleta que estudia. Para llegar a las altas esferas de la competición, un atleta, aparte de entrenar, ponerse en las manos un método, no sé si me entiende, un entrenador, profesor, un instructor, plantea un método, se lo propone a un atleta, y el atleta se forma a través de ese método y el atleta entrena, o sea, se pone en las manos de un entrenador. Y entonces, muchas veces, en las primeras etapas, los atletas entrenamos, aunque los entrenadores nos exijan estudiar, pero ya después nos damos cuenta que mientras más inteligentes somos, más ganamos. Entonces ya cuando comprenden la necesidad de ser, de especializarnos, o sea, tenemos que especializarnos, tenemos que ser económicos a la hora de aplicar nuestra técnica, nuestra propuesta de combate y componente para poderlo vencer de manera económica, porque tenemos que economizar energía, tenemos que llegar a alcanzar una maestría que nos permita hacer 3, 4 peleas en un día sin desgastarnos, sin lesionarnos. Entonces, nos obliga a estudiar el método, a estudiar el sistema, a estudiar las variantes más efectivas y a estudiar a nosotros mismos, porque cada cual tiene su propio método de combate, aunque sea un estilo determinado. Y ahí la frase de cada maestro tiene su límite. Exacto. Súper, genial. Y ya, pero como último... Disculpa para continuar, pero siendo entrenador hay que estudiar, ya es obligado. Necesita una mayor preparación. Mucha preparación y actualización, hay que actualizarse, mucho. Entonces, es obligado. La actualización, el reciclaje constantemente del sistema, porque el sistema va cambiando. Como estaba diciendo, seguir, como decía el gran maestro, seguir un estilo ciegamente, disculpa, es cristalizarnos en una forma que quedó atrás. Claro. Tenemos que evolucionar, porque sea el estilo que sea, va evolucionando. Lo mismo sucede con el karate, kumite, karate comba. Ahora en estos momentos, lo mismo sucede con el sanda de hoy, no es el mismo sanda de los 60. Por eso es que es muy difícil ser entrenador, hay que estudiar mucho, hay que prepararse todo el tiempo, arriba la información y el estudio. Entonces, maestro, para despedirnos ya en esta entrevista genial, ¿qué mensaje usted le da a los jóvenes cubanos que ahora, gracias a todos, tenemos más oportunidades que 20 años atrás? ¿Qué mensaje les quiere dar a estos muchachos que quieren ser artistas marciales? Bueno, el mensaje que le doy primero es que persigan sus sueños. Nadie deja de avanzar si no persigue sus sueños. Cuando nosotros materializamos el sueño en acciones, algo sucede y es positivo. Es positivo. Entonces, como dices tú, ahora hay muchas más posibilidades. Hay muchas más vías de llegar a lo que queremos hacer, pero siempre pensando de que si no nos sacrificamos nada. Esto, lamentablemente, no es igual que una carrera universitaria. Las artes marciales se ejecutan y se dominan con el cuerpo y a través de conexiones motrices. Nadie sabe en artes marciales lo que no es capaz de hacer de un oponente, sea el arte marcial que sea un deporte de combate o no. Yo sé lo que soy capaz de hacer en una acción real, ya sea a la ofensiva o de contra. Ese es mi conocimiento real, lo que soy capaz de ejecutar. Entonces, la única manera de lograr eso es repetir, entrenar, no hay otra manera. Y hacerle caso al profesor. Hacerle caso a la persona que estuvo donde nosotros queremos estar. Exacto. Exacto. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti por la invitación. No, me encanta tu canal, me encanta. Y vamos a vernos pronto de nuevo. Próximamente nos vamos a estar viendo por acá, hablando de otros temas y quizás hasta grabar un día un fragmento de clase, algo así. Me parece perfecto. Así que ya saben, muchachos, si quieren conocer de artes marciales, Sangre y Sudor es su canal de artes marciales mixtas acá, El Rincón desde Cuba. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao.